Hola, mi nombre es Francisca García, soy co-curadora de Raúl Ruiz, El ojo que miente. Esta exposición que hemos realizado con el cineasta Éric Boulot, hemos trabajado a partir de los archivos, de las instalaciones que hizo Raúl Ruiz en los años 90 y que presentó en algunos museos de arte contemporáneo en Estados Unidos, en Francia y en España. Esta exposición se organiza en 6 salas, en donde hay al menos 3 reposiciones o evocaciones de estas instalaciones históricas y además hay 2 salas de cine que cuentan con una programación estable y al centro tenemos el corazón de la muestra, el gabinete informativo, donde tenemos una entrevista de Raúl Ruiz y de la curadora francesa Catherine David. La exposición se titula El ojo que miente, es un título que cita una película del año 92 que Ruiz presentó en el Festival de Cannes. Este título es sugerente por varias cosas. Por una parte porque nos interesaba rescatar esta mirada de Raúl Ruiz siempre oblicua, nunca directa, ¿no es cierto?, respecto de tanto del cine como de la política. Por otra parte, Ruiz también fue muy crítico del documental, del género del documental y el cine directo, que era propio del cine de sus coetáneos, de su época. Y además, El ojo que miente, la película del año 92, marca de alguna manera la apertura de Ruiz hacia el cine de la industria, el cine que conocemos más con actores más conocidos, y al mismo tiempo es la época en que él realiza estas instalaciones en museos de distintas partes del mundo. Esta exposición entramos, ¿no es cierto?, a partir de esta sala donde estamos ahora, donde vemos estas camas, que es una evocación colectiva, una instalación que probablemente se llamó Lindo Gesto, Beau Geste, una instalación que se realizó durante el Festival de Teatro de Aviñón el año 93. Ruiz realiza un taller con jóvenes de distintas disciplinas, distintas nacionalidades y construyen esta instalación para pensar los imaginarios coloniales y la identidad francesa. Bueno, estos temas siempre estaban en el cine y en la poética de Ruiz, ¿no es cierto? Recordemos que Raúl Ruiz es una persona, un cineasta exiliado el año 73, entonces el tema del exilio, la migración, la transculturación son temas que aparecen siempre en su trabajo. Lo que vemos acá entonces es una instalación que básicamente tiene 2 partes, la reposición con objetos que alude, ¿no es cierto?, a una de las salas de esta instalación histórica, las camas acompañadas, ¿no es cierto?, por estas hileras de zapatos guachos, que también es un recurso que Ruiz utiliza mucho en algunas de sus películas. La dimensión o el recurso de las especias y los olores, que era algo que esta instalación tenía en una de sus salas en relación a las mercancías coloniales, ¿no es cierto? Por eso también las naranjas. Hay una evocación también al almacén colonial, ¿no es cierto?, al emporio. Dice Ruiz, todos hemos participado más o menos en el sueño colonial. El extrañamiento, el deseo de exotismo, el comercio entre el centro del mundo y sus excentricidades disparatadas. A Ruiz le interesaba mucho trabajar con las mercancías coloniales, ¿no es cierto? Cómo estas mercancías que viajan de un
un lugar a otro en el mundo también generan una memoria material, una memoria colonial y de viaje, y por eso que aquí incluimos, ¿no es cierto?, en relación a la exposición original, cuencos con algunas especias, ¿no es cierto?, que mantienen olores en esta sala, acompañado con las naranjas, que estaban también en la exposición original. Esto se podría pensar como una sala multisensorial en ese sentido, en donde el ingrediente del olor sería lo más relevante para evocar, ¿no es cierto?, este tiempo de las colonias. En esta parte de la sala tenemos un conjunto de documentos. Pudimos entrevistar a Florence, que ella fue una de las participantes de este taller en Aviñón, y nos abrió su archivo, sus apuntes, su cuaderno del taller, y además pudimos tener acceso a las fotografías que ella misma sacó durante el taller y que se reproducen en este video con la entrevista filmada. También otras de estas fotografías pudimos acceder en el archivo Ruiz Sarmiento, que fue el archivo que nos proporcionó los primeros materiales para hacer la exposición. Es un archivo que actualmente se conserva en la Universidad Católica de Valparaíso y que ha ido construyendo la propia Valeria Sarmiento, ¿no es cierto?, la viuda y cineasta de Raúl. Ce qu'il souhaitait, c'était que chaque espace soit appréhendé par peut-être un sens différent, je pense. Et donc le premier, c'était l'odorat. Donc c'était une ambiance assez obscure, hein, vraiment d'entrepôt colonial et j'imagine d'interrogation sur ces marchandises, sur ce commerce qu'on fait avec l'ailleurs. Donc là, on voit les deux gisants au sol, donc filmés sur un fond noir, et ensuite c'était reprojeter ces images-là sur les 4 carrés de céréales au sol à l'aide d'un vidéoprojecteur donc en hauteur. On aperçoit là les casiers dans lesquels il y avait les épices. Et il y en avait tout partout, il y a des cagettes. Si este es el acceso a la exposición, llegamos aquí a esta parte que sería el gabinete informativo, el corazón más documental de la exposición, donde incluimos el texto curatorial y un diagrama de la trayectoria de Ruiz, porque en realidad nos dimos cuenta de que no muchas personas tampoco conocen la trayectoria artística de Raúl, y sobre todo de que estas instalaciones, este trabajo tan relevante, fue producido en tan solo 3 años de la trayectoria, entre 1993 y 1990, ese primer ciclo de los 90, y una reposición en 1996. Entonces, de alguna manera, lo que hace ese diagrama en el muro es conectar las instalaciones con las películas, cortometrajes y largometrajes, y los viajes de Raúl Ruiz a Estados Unidos, que también es una dimensión de su trayectoria que hemos querido relevar en esta exposición, porque en general conocemos, ¿no es cierto?, los viajes de Francia y a Chile, pero hay un tercer lugar, ¿no es cierto?, que es Boston y Nueva York, que son relevantes en la producción de las instalaciones. A la mano izquierda entramos a una evocación de una instalación de 1992 que tuvo distintos títulos porque se montó varias veces, y nosotros aquí la llamamos Todos los males del mundo, All the Evil in Man, que fue la traducción en inglés. Entonces se hace una reposición fragmentaria de algunos de sus elementos, y a su vez montamos un video con la entrevista de la curadora Madeleine Van Doren, la curadora francesa, que fue quien por primera vez hizo esta exposición en el Le Crédac de Francia.
4 or 5 years ago, I started making theater, and I was in Avignon, where I present the allegorical play Life is a Dream. Not the comedy that everybody knows, but the allegorical one, so the religious plays. And I use for that play what is called theater of memory, the structure of the theater of memory. So I use films, and a friend who was very interested in installation and in TV experiment said to me, "But you made an installation. This is not. It's not exactly a mise en scène of a play. It is an installation." So I asked him, "What is an installation?" And he said, "Well, I will show you some of them." And then he wrote me and showed me things by Viola and by others, and showed me the work of Nam June Paik. And well, I get interested because of this particular way of mixed theater, this theatrical emotion and cinema. I've been interested before that in Robertson, who made in the 19th century, at the beginning of the French Revolution and during a part of the 19th century, those so-called phantasmagories, where playing with projections, many of the special effect machines come from that, were invented by that person, making projection in smoke, on smoke, making play games with the Chinese lantern, the magic lantern, and Chinese shadows, and mixing actors, noises, music. I was interested by that. I was interested by the mise en scène by Gaspar Friedrich. Gaspar Friedrich, that used to make exhibition of his painting, where landscape, using lighting, special lighting and music, and sometimes noises. So there were installations. Entramos ahora a esta sala en donde planteamos una reactivación, una reposición de La expulsión de los moriscos, esta instalación que Ruiz montó entre 1990 y 1991 en al menos 4 versiones. La propuesta curatorial de esta sala es, bueno, como en las salas anteriores, es combinar lo documental y la reactivación más experiencial con instalación, y también destacar en esta sala el carácter multimodal o multimedial en la que podemos conocer esta exposición histórica. Tenemos una maqueta al centro, que es un juego, la verdad, un juego de representación del espacio. Ruiz ocupaba muchas maquetas en sus películas también para dar cuenta de escenas que estaban transcurriendo en las películas. También hacía muchos ejercicios para imaginar los guiones de sus películas con miniaturas, maquetas, dioramas. Y ese recurso entonces lo ocupamos aquí para reponer todas las salas, las distintas salas de La expulsión de los moriscos. Ahora, si ustedes se fijan bien, la condición o el ejercicio importante de esta maqueta es que reproduce todo el segundo piso del Museo de la Solidaridad. Es decir, nos encontramos frente a una representación del espacio en el que estamos nosotros parados en este momento. Y entonces tratamos de modelar la misma narrativa o uno de los juegos narrativos que Ruiz tantas veces ocupó en sus películas, que es esta puesta en abismo de la representación del espacio dentro del espacio y dentro del espacio infinitamente. Es decir, en la maqueta vamos a ver esta sala reproducida en miniatura y a su vez en la miniatura otra miniatura y a su vez otra miniatura, ¿ya? Esto es, bueno, un elemento que podemos ver en diferentes contextos de Ruiz, y además se relaciona con una de las películas que está en el programa de cine, que se llama El juego de la oca, que es una película que justamente reflexiona sobre los lugares y las cartografías. Bueno, en la maqueta encontramos diferentes conexiones con esta misma sala.
Por ejemplo, las 3 fotografías que se pueden ver en el muro y que fueron fotografías que se muestran también por primera vez porque las revelamos a partir de placas de diapositivas, ¿no es cierto? Y las ampliamos para esta exposición, sirvieron, ¿no es cierto?, como guía para la elaboración de la maqueta y para la elaboración de los elementos materiales. Y tratamos de generar continuidades, ¿no es cierto?, entre la maqueta, los cuerpos escultóricos que estamos viendo aquí detrás mío y las fotografías a través, por ejemplo, de estos cordeles o de estos cadáveres decapitados que también están presentes en la maqueta. En realidad la construcción de esta sala no pretende ser fiel a ninguna de las versiones en específico de la expulsión de los moriscos, sino que tomó elementos tanto de la versión del ICA de Boston, del ICA, perdón, y también del IBAM de Valencia, ¿no? Entonces hay un resultado que es una combinatoria un poco de todos esos referentes, las fotografías y los textos de esas exposiciones. Y finalmente tenemos aquí este material audiovisual que muestra lo que fue el montaje y la inauguración de la exposición en el ICA en Boston en el año 90. Yo creo que aquí hay una cuestión clave de esta exposición que es una reflexión sobre la migración, ¿no es cierto?, sobre las culturas expulsadas, en este caso de los moriscos de España, pero que también habla de la propia biografía de Ruiz como exiliado político de Chile. Entonces aquí vemos, estamos atravesando este cordel que nos recuerda tal vez algunos referentes que Ruiz pudo tal vez conocer, como de Marcel Duchamp. En general los referentes de Ruiz siempre fueron bastante secretos, es muy difícil saber a quién estaba leyendo o qué es lo que estaba viendo Raúl Ruiz, y los referentes que él siempre comenta tienen más que ver con el siglo de oro español, por ejemplo, con el barroco o con elementos del teatro, ¿sí?, que es algo que está muy presente también en sus instalaciones. Entonces, si nos ponemos a mirar la maqueta desde esta perspectiva, podemos ver el bow window de la arquitectura de la sala en donde estamos ahora parados, la representación de los 3 cadáveres decapitados al frente mío, la maqueta en el centro de la sala y a su vez, ¿no es cierto?, una tercera maqueta dentro de la maqueta. El título de esta exposición histórica, la expulsión de los moriscos, remite o cita el título de una pintura de Diego Velázquez, una pintura perdida que se incendió en el Alcázar de Madrid y de la cual no tenemos ninguna imagen. Y a Ruiz le intrigaba mucho este cuadro porque se hablaba de que era el único cuadro alegórico de Velázquez y que retrataba, ¿no es cierto?, el drama de la expulsión morisca. Y él, de alguna manera, lo que se propone con la instalación, en un juego bastante teatral, es dotar o dar de una imagen a este cuadro desconocido, a este cuadro del que no conocemos su imagen, y para ello contar con la participación de los espectadores del museo. Es decir, también hay una propuesta de hacer participar, ¿no es cierto?, de una manera involuntaria tal vez, a los espectadores de los museos del drama, de las expulsiones, ¿no es cierto?, de las culturas dominantes sobre otras subordinadas. Y entonces también aparece ahí la idea de los cuadros vivos. Él empieza a trabajar en su cine, ¿no es cierto?, desde los años 70, esta idea de reproducir por medio de actores pinturas, ¿no es cierto?, para revelar su drama interno, por así decir.
y de alguna manera esta exposición es también un tipo de cuadro viviente sobre la pintura de Velázquez. Vamos a pasar ahora a la sala del fondo, que es una sala de visionado de un film ensayo que hizo el co-curador de esta exposición, Eric Boulot. Su película se titula Los objetos en el cine de Ruiz. Es un ensayo fílmico sobre efectivamente los objetos y cómo Ruiz, ¿no es cierto?, trabajaba con los objetos en su cine, que tiene mucha relación, por supuesto, con las instalaciones en los museos. Y entonces lo que hace Boulot es plantear una película artística, pero también yo diría un poco didáctica, en el sentido de que nos permite introducirnos en el cine de Ruiz, porque trabaja con capturas de algunas de sus películas. Hacer hablar a un espacio plantea un problema teatral y cinematográfico al mismo tiempo. Al trabajar en estas instalaciones se llega a comprender el cine teatralmente y el teatro cinematográficamente. Esas palabras las comentaba Raúl Ruiz en una entrevista al diario El País el año 1990 a propósito de su primera instalación, La expulsión de los moriscos, en el ICA en Boston. Esta es una exposición que vincula artes visuales, teatro y cine. Y en ese sentido quiero dejar a todos invitados e invitadas a conocer esta muestra y a ver sus películas asociadas al programa, que puede ser una exposición que convoca a personas, profesionales, estudiantes de diferentes disciplinas artísticas y también de la cultura en general. Esta última sala es una sala de cine al interior del museo. En ella estamos exhibiendo un programa de películas de Raúl que tienen relación con las artes visuales, las películas que Raúl realizó para el Centro Pompidou en París, en un momento en que el Museo del Pompidou contrataba cineastas para que hicieran documentales o películas sobre sus propias exposiciones. Entonces, a partir de una alianza con el Pompidou, generamos este programa. Las películas se exhiben todos los días, el programa se repite, ¿no es cierto?, de martes a domingo en el horario del museo. Y son películas que nunca habían sido exhibidas en Chile, en una sala, ¿no es cierto? Entonces ese es su valor de poder agruparlas también. Se han hecho mediaciones de cine, programas específicos para cineastas o gente del cine, y esa es un poco la idea también de esta exposición. Tal vez ahí hay una invitación, ¿no es cierto?, a que la gente del cine y los cineastas vengan al museo a ver películas y se fijen en el horario y el programa para ver estas películas con el Pompidou. Además, incluimos otras 2 películas que son recuperaciones, es decir, películas que aparecieron después, muchos años después de ser filmadas. Es el caso de Ahora te vamos a llamar hermano, la película en Mapuzungún, ¿no es cierto?, que Ruiz hizo el 71 en Temuco. Es un documento histórico de la visita a Allende, ¿no es cierto?, a Temuco para promulgar esta proto-ley indígena. Ahora, acuérdate lo que ver más dio, que le boleta tidmo, que meta que lo elismo, que meta en catolicismo. Ni en tu abuin, ahí voy en de inial. Si me chocaba in kai, oluin que sa ulenmu, fil tamli, coñi que tan, awal que tan, cachilap chet kuin, kinya que itaria, kla que itaria, te kula indate. Ni kanon mu mapu, mulele da mapu, ni en mo abuin. Ahí voy en de ahí, la pluma, la in voy de ahí, ni en Mabel. Antes mutata. Esto me está neuen tu tin. Pero más en my tapchin, neuen con bulinda que me voy. Haz que no me tulin. Hey, my tatuan buin. Que me da un pepinelina, lo me tulin de ahí, que da un. Hey, my tayi buin.
En segundo lugar está la película Vértigo de la página en blanco, que esa película apareció recién, ¿no es cierto? Es primera vez que se exhibe a público ahora en la exposición. Es una película que se grabó en Bruselas con un grupo de actores de teatro. Así es que vamos a ver la sala de cine. Lo que están viendo a mis espaldas es una lámina con las fotografías de la biblioteca de Raúl Ruiz en París, en Belleville, que es el barrio en donde hasta actualmente vive Valeria Sarmiento, su viuda cineasta. Nos interesó incluir las imágenes de la biblioteca en la sala de cine como una manera de propiciar estas relaciones multimediales o multimodales, porque nos vamos a encontrar con que muchos de los libros aquí tienen relación con las películas que están allá. Por ejemplo, el catálogo Salvador Dalí de la exposición del Pompidou generó, ¿no es cierto?, una película muy interesante de Ruiz sobre esa exposición del Dalí. Tenemos también acá este libro que se llama Art and Films, fue la exposición del MoCA en Los Ángeles, donde Raúl Ruiz mostró por primera vez All the Evil in Man, la instalación. Tenemos, por ejemplo, el libro de Klimt, que también generó una película más tarde, ¿no es cierto?, con John Malkovich. Y así, bueno, se pueden como constatar muchas relaciones sobre el cine y su biblioteca. Entendemos que la biblioteca es el motor del cine y la escritura de Raúl Ruiz. Es un productor de imágenes desde la lectura y la escritura, fue también un escritor y entonces de esa manera la biblioteca también ocupa un lugar muy importante en su trabajo artístico. Las películas que se exhiben son Vértigo de la página en blanco, una película del año 2003, filmada en Bélgica, que se exhibe 2 veces al día, a las 10 de la mañana y a las 12 del día. Después tenemos Ahora te vamos a llamar hermano, la película en Mapuzungún del año 71, que se exhibe a las 11:45 de la mañana y a las 5:45 de la tarde. También la película y las películas del Pompidou, que son Imágenes de debate a las 2 de la tarde, El juego de la oca a las 3:35 de la tarde, el Dalí, Páginas de un catálogo a las 4:10 de la tarde y finalmente el Ballet acuático, que se hizo el año que falleció Raúl Ruiz, el año 2011, que se exhibe a las 4:50 de la tarde. El ojo que miente es una exposición que va a permanecer durante 4 meses abierta y en ese periodo se van a hacer muchas actividades diferentes y enfocadas a distintos públicos. Es una tarea que el museo ha venido realizando, ¿no es cierto?, que es parte de su política, y entre eso hemos estado haciendo unas visitas mediadas conmigo como curadora, y la próxima visita los dejo todos invitados el viernes 28 de julio a las 11:30 de la mañana. Hay que inscribirse en la página del museo y la actividad de cierre de la exposición es el jueves 10 de agosto. Va a ser un encuentro con artistas y con investigadores en sala, en donde cada uno de los invitados va a poder escoger su pieza favorita y relacionarla con su propia investigación. La exposición cierra en el Museo de la Solidaridad el 13 de agosto y viaja después de eso a Viña del Mar, al Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso, donde además está actualmente el archivo Ruiz Sarmiento. Esa exposición de El ojo que miente en Viña del Mar entonces se inaugura a partir del mes de septiembre, va a estar 2 meses en Viña y va a tomar parte de todo el montaje que hicimos aquí en Solidaridad.